Buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestro podcast El Faro de la Historia. En esta ocasión, tanto Yandari como quien habla, Sebastián, entrevistaremos y conversaremos con Marcelo Soto, estudiante de licenciatura en Historia en la Universidad de Chile. ¿Ya? El tema Hola, de este cuarto... Hola Marcelo. El tema de este cuarto episodio se centrará principalmente en la Casa de Brujas y los juicios de Salem. Así que los invitamos a escucharnos. ¿Cómo estás, Marcelo? bien aquí iniciando el semestre, un poquito estresado y ustedes. Yo creo que relajándonos un poquito. ¿Cómo estás tú, Jonathan Yandari? Bien, bastante enamorado, pero bien, sobre todo. Bueno, el tema que nos compete hoy es un tema muy interesante y bueno, que es como un tema que se tiene que ver si uno estudia, por ejemplo, la Edad Media moderna y sobre todo, por ejemplo, lo conocido de lo que son los juicios de Salem, ¿cierto? Pero para comenzar, me gustaría preguntarte y que nos cuentes, por favor, Marcelo, sobre el contexto histórico, sobre de qué se trataba la Casa de Brujas o qué era la Casa de Brujas, no solo en Estados Unidos necesariamente, sino que lo que se dio desde en Europa, ¿me entiendes? Tanto en lo protestante como en lo católico. Sí, una de las cosas más comunes que se suele asociar es que la brujería es un tema de la Edad Media, y no es de la Edad Media en realidad. Se supone que cuando la brujería empezó a hacer algo, ya estaba terminando la Edad Media. De hecho, las primeras casas de brujas masivas se empezaron a dar recién a finales del siglo XV. Esto era principalmente porque la Iglesia Católica pensaba que la brujería era una herejía pagana. Y como bien sabemos, durante la Edad Media, una de las cosas por las que más luchó la Iglesia Católica fue para tratar de eliminar las herejías, el paganismo de la mentalidad de Europa. Y eso llevó a que, por ejemplo, en el canon episcopi de 906, la iglesia llegara incluso a afirmar que era herético el simple hecho de creer en las brujas. Sin embargo, las comunidades campesinas que no habían sufrido el paso tan rápido del tiempo y todavía seguían un poquito estancados con la mentalidad pagana, igual seguían creyendo en el tema de las brujas. Y eso llevó a que cuando entre los siglos XIV y XV empezara esta conocida como la crisis de la Edad Media, se empezara a asociar todos estos fenómenos al tema de las brujas. Y ahí es cuando nace esta como especie de histeria. Uno de los principales como causantes de esta histeria de las brujas, principalmente en Europa, va a ser la publicación del Maleus Maleficarum. Pero antes del Maleficarum, perdón, el autor, Heinrich Kramer, tuvo que convencer incluso al mismo Papa para que dictara una bula en la cual se aceptara la brujería como una especie de antirreligión y esto diera paso a que los inquisidores pudieran empezar a tener el control sobre los juicios de las brujas. Sí, o sea, mira, yo justo tengo aquí en mis manos el Maleus Maleficarum o el Martillo de las Brujas, este libro de Heinrich Kramer y Jacobus Spinger, los dos dominicos. Y bueno, como tú decías, ellos conversaron y tuvieron que convencer de lo que era la herejía que ellos consideraban y la práctica de brujería al mismo Papa Inocencio, Inocencio VIII. Y por ejemplo, él mismo dice en la bula, mira, leo, nuestros amados hijos, Kramer y Sprenger, profesores de teología, han sido nombrados por medio de las cartas apostólicas como inquisidores para estas depravaciones heréticas. Y si uno lee, por ejemplo, la primera parte de este libro, los autores señalan que mantener con obstinación la opinión contraria, es decir, de que no existen las brujas, es herejía y por tanto puede ser también brujería. ¿Me entiendes? Es súper interesante cómo se va formando esto de... Porque el Maleus Maleficarum es como la base ideológica de los cazadores de brujas o de los inquisidores, ¿me entiendes? Sí, y ¿sabes qué? Me resulta bastante interesante el tema de cómo se logra convencer a una sociedad, no tan solo iletrada, sino más letrada, en este caso jueces, clérigos, magistrados, señores, y que
toda esta creencia sobre la brujería llegue a tener tantas repercusiones dentro del ambiente social en general. Y sobre todo que también cómo la gente lograba sentir también este temor a lo desconocido. O sea, toda esta brujería al final, que ellos le llamaban brujería, provenían de cosas que ellos, eh, según los ojos de la iglesia o según los ojos de la gente, consideraban que estaban mal o no eran vistas muy bien respecto a lo que se considera bueno socialmente y moral. Mm, claro, igual sabemos que se dieron más de una inquisición, o sea, y no necesariamente contra las brujas. Pero cuéntanos, Marcelo, ¿cómo sucedió esto, por ejemplo, en Europa? No sé, zonas más, con más brujería, con más casas, ¿cómo se daba esto? No sé si nos puedes contar. Bueno, como yo ya les comentaba, el tema de las brujas ya era algo que estaba en la mentalidad de la gente de Europa en esa época, porque todo esto había sido herencia de los mitos paganos. De hecho, hasta bien entrada la Edad Media, muchas mujeres siguieron rindiéndole culto, perdón, a Circe o a Hécate, que eran deidades grecorromanas, pero principalmente el tema de cómo conquistaron a las autoridades fue lo interesante, porque de hecho se han hecho algunos estudios que dicen que Heinrich Kramer en realidad nunca trabajó junto a Jacob Sprenger, sino que usó el nombre de este caballero para poder tener un poquito de firmeza en lo que él está diciendo. De hecho, también se sabe que él tuvo que falsificar una recomendación de la Universidad de Colonia, perdón, para la autorización de poder él publicar el Maleus Maleficarum. Y eso le dio un poquito más de credibilidad. Pero además de eso, tenemos el hecho de que él logró convencer al Papa. Y convencer al Papa ya era algo. Recordemos que en estos tiempos la cristiandad medieval todavía le seguía rindiendo mucha pleitesía al Papa. Lo que el Papa decía era lo que el Papa era lo que la cristiandad iba a hacer después. Y el Papa estaba por sobre la mayoría de los poderes públicos, por así decirlo. Claro, o sea, este poder eclesiástico y se acerca mucho a la teoría de las dos espadas y bueno, esta diferencia que había entre, por ejemplo, Occidente, que estaba este poder entre el Papa y el poder del imperio, pues. Entonces los reyes, por ejemplo, no tenían tanto poder, pues. Entonces se obedecía a todo lo que decía el Papa y la voz del Papa era ley, ¿me entiendes? Eh, y es muy interesante cómo llegar a convencer el Papa por el máximo poder que habría en esta Europa y no estaba, por ejemplo, protestantismo, sino que viene después con Lutero. Lo más interesante, yo creo que igual a recalcar es la figura del demonio en este caso, que es como el antagonista en general de, bueno, de toda la creencia eclesiástica y Jesucristo. Bueno, todos conocemos un poco de quién es el demonio, Satanás, Yahvé y todo. Y cómo juegan con esta representación del mal, dando a conocer en este caso que los magos o brujas pertenecían a una secta que adoraba a los demonios o que hacían pactos con el mismo, con el fin también de ellos obtener ciertos privilegios a través de estos mismos pactos y hacer mucho daño, que eso también era lo que les daba miedo a la gente. O sea, todo el poder que consistía este pacto y cómo podía ser utilizado para el mal. Y ahí mismo, bueno, tenemos como fuente de derecho las acusaciones, o sea, la jurisprudencia en ese caso y el juicio se llevaba a cabo a través de confesiones de la misma gente y acusaciones respecto a, no, tú eres una bruja, y la apuntaban con el dedo así. Y así No. empezaba el mismo procedimiento judicial. Es súper interesante cómo se forma todo este pensamiento a través de como la iglesia era la buena, el diablo, las brujas, el pacto y las mismas acusaciones llevado a un proceso civil, penal, judicial. Es súper Claro, llamativo. o sea, es como el encanto de la historia. ¿Tú, Marcelo, quisieras agregar algo? Sí,
Lo que pasa es que aparte de eso tenemos el tema también de que la gente igual no estaba muy enterada de lo que era una bruja. Lo que nosotros conocemos como una bruja fue un concepto que se fue creando a lo largo del siglo XVI y XVII gracias a que los juicios de las brujas eran públicos. Y de hecho, los obispos y todas estas personas de la iglesia tenían prácticamente la obligación de ellos dar a conocer los testimonios de estas brujas para que los cristianos estuvieran al tanto de a lo que ellos se estaban enfrentando. Y como bien decía el otro compañero, hay un tema súper interesante desde la parte del derecho porque con el afianzamiento de las monarquías y la, entre comillas, debilitación del poder del Papa sobre los países, empieza a reinar más la parte civil que la parte eclesiástica. De hecho, a partir del siglo XV y con todo este tema de la histeria de las brujas, se le da se cambia el sistema civil para que sea el Estado el que controle todo este tema del juicio de las brujas. Claro que va a seguir teniendo mucha preponderancia el tema de la iglesia, la Inquisición y todo eso, pero va a ser el Estado el que va a dar la autorización, por ejemplo, para la tortura o después para la muerte, porque la iglesia no tenía esas capacidades. Claro que ellos podían condenar a alguien por herejía y al condenar a alguien por herejía lo iban a poder mandar, por ejemplo, a la hoguera. Pero en el caso de las brujas, como era algo que había mucho estigma alrededor porque la iglesia no creía en las brujas, había también muchas trabas para poder llevar a cabo estos procesos que a partir del tiempo de Heinrich Kramer empezó a recién un poco a abrirse gracias a la influencia del poder civil. Sí, o sea, por ejemplo, si uno investiga esto sobre los procesos de Inquisición y todo, se da cuenta que, por ejemplo, el proceso lo hace la iglesia, pero esto del auto y por ejemplo, del castigo o de la decisión, qué pasaba con esta persona, por ejemplo, no sé, morir en la hoguera o morir de esta forma, era una cuestión civil. O sea, después de que se afianzó y se reafirmó el Estado moderno, pasó a ser una cosa civil, más que, más que necesariamente de la iglesia. Por ejemplo, uno lo puede ver en películas sobre Torquemada, este inquisidor español, y, y bueno, ahí se ve que él puede decidir, sí, pero lo que ejecutan y lo demás son las autoridades civiles. Entonces hay como una relación, casi una simbiosis, o una conexión entre estos dos poderes, tanto el civil como el religioso. Bueno, ¿quisieran agregar algo antes de pasar al tema de Estados Unidos, de Salem? Bueno, igual llega a ser súper interesante el hecho de, bueno, como lo hemos mencionado durante toda esta conversación, en cómo este sesgo religioso llega a cobrar tanta fuerza y repercutir muy fuerte tanto en lo que son las leyes, tanto en el contexto social en el que nos encontramos. O sea, eh, cuando hablamos de brujería y hablamos de satanismo y hablamos de todo esto, en general estamos visualizando, es como yo mencioné anteriormente, así como que la gente estaba cegada ante la religión y creía y metía las manos al fuego de que todo lo que sucedía era verdad y al final terminaban, no sé, enjuiciando quizás a personas que podían ser hasta inocentes de brujería o porque quizás no entendían cosas más científicas. No sé, había leído una vez que incluso la botánica o la medicina también como que eran mal vistas por la sociedad en cierto aspecto porque no podían entender cómo es que esas cosas se llevaban a cabo porque no tenían sentido para ellos. Porque al final, bueno, nosotros bien sabemos que la iglesia era quien otorgaba el sumo conocimiento de todo el mundo y todo lo que se conocía en ese entonces. Claro, Entonces, llega a ser súper interesante. claro, de acuerdo a la escolástica era eso. Marcelo. Sí, o sea, aparte de que la gente en ese tiempo era súper religiosa, no todo siempre tenía que ver en torno a la religión. Claro que había mucha ignorancia,
pero en muchos casos, y de hecho hay mucha documentación respecto a esto, no fue necesariamente porque la persona creyera en que era realmente una bruja, sino que también habían intereses de por medio. El mismo caso de la Quintrala, por ejemplo, nosotros realmente nunca vamos a saber si ella realmente era una bruja o si ella era tan mala como decían, porque lo único que conocemos de ella son escritos que los hicieron sus principales enemigos y gente Claro. muy cejada siglos después de la historia de la Quintralia. Entonces, ese caso se repetía mucho, sobre todo en Europa, porque la gente también usaba la excusa de la brujería y todas estas cosas para obtener ciertos beneficios. Hay un libro que es de una autora súper conocida que habla sobre esto, que los hombres en este tiempo usaban el tema de las brujas principalmente para deshacerse de las viudas o las mujeres muy poderosas. Mm, sí, pues, o sea, si por ejemplo nosotros vemos Benjamín Vicuña Maquena nos presenta nos habla también de la Quintrala, pero bueno, era una encomendera, por decirlo así, y las prácticas de los encomenderos en la colonia nosotros sabemos que no eran todas según el derecho de India. Entonces, quizás fue por ser figura como mujer, se le acercó por esta idea del sesgo a una bruja, ¿me entiendes? O con el pacto con el diablo. Y bueno, está también la cuestión del poder y el temor o la dominación por medio del temor, casi como maquiavélico, de parte de la iglesia. ¿No ven que después de la caída de Roma, los autores cristianos dicen que la iglesia pasó a tomar el poder del mundo, ¿no? Por decirlo así, del mundo occidental? Y, y por eso que, por ejemplo, estuvo toda esta dominación de la Edad Media. Bueno, pero ese es tema para otro podcast, en que podríamos invitarte también, Marcelo. Yo tengo una Eh, pregunta, o sea, no sé si sucedió así, ujú. pero hablando ya como de personajes más conocidos, a Juana de Arcos también se le acusó de brujería, ¿o no? Y se llevó a la hoguera. No, a ella no se le acusó de brujería, a ella se le acusó de hereje. Y De- aparte de hereje, de como, entre comillas, perturbar la moral y las buenas costumbres, como se diría ya después, porque ella se había vestido de hombre, cosa que era muy penado por la iglesia, pero como bien te decía, ella fue principalmente juzgada por hereje, porque ella decía que veía santos y todas estas cosas, y la gente empezó a asociarlo a que en realidad no eran santos, sino que eran demonios, o simplemente ella era una charlatana que estaba tratando de conseguir fama a través del nombre de Dios, entre comillas. Nunca se va a saber en realidad lo que pasó con Juana de Arco, si realmente ella veía o no cosas, pero esa fue la excusa que ellos dieron para poder matarla. La acusaron de hereje. Bueno, eh, y siempre ha estado como como este problema de saber qué es una bruja, qué es una hereje y qué saber qué es una santa, porque por ejemplo, a Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, también como que se le iba a enjuiciar y se le criticó, bueno, por tener familia, su abuelo creo que era hereje, y se le iba a enjuiciar por hereje, o sea, por la oración mental y todo, pero en realidad después se canonizó, pues entonces es complejo saber en qué minuto se pasa a ser bruja y en qué momento o hereje, por otro lado, o santo, ¿me entiendes? Entonces por eso es como ambiguo decir que era una bruja o que era un hereje, ¿cierto? yo ahí tenía la duda, algo había escuchado, igual gracias por resolverla. Claro. Bueno, yo creo que podríamos pasar ya a los juicios de Salem, ¿cierto? Sí, Eh, bueno, los juicios de Salem que se dio en Estados Unidos, en la colonia inglesa de Massachusetts, en condados como Essex, Suffolk y Middlesex, fueron entre enero de 1692 y mayo de 1693, ¿ya? Los juicios de Salem, que fueron una serie de audiencias locales y todo, tienen como antecedentes el puritanismo, ¿ya? Los puritanos que llegaron ya como llegaron a Estados Unidos arrancando de las persecuciones que tenían, por ejemplo, por parte de los anglicanos en Inglaterra, ¿ya?
Entonces ya en el año 1626 eh, instauraron ya y la ciudad de Salem. Pero bueno, hay mucha gente que no sabe qué son los puritanos. No sé si nos podrías decir algo, Marcelo. La corriente puritana, que bebe principalmente del calvinismo francés de Juan Calvino, era una corriente mucho más, bueno, partamos diciendo que era una corriente protestante, seguía siendo cristiana, pero era una rama distinta del cristianismo. Recordemos que a partir de 1517 el cristianismo se empieza a romper debido a la reforma protestante que inició Lutero, y entre esas ramas nace el puritanismo, que era principalmente más estricto. En general era mucho más estricto, condenaba, por ejemplo, el lujo de la iglesia, no era muy fan de las iglesias de este tiempo porque decía que eran un derroche, una ostentación innecesaria, y era mucho más fan de las cosas más sencillas, más humildes, y por tanto también cualquier tipo de ostentación era castigada por el puritanismo. Y en general era una rama del cristianismo mucho más estricta. Sí, o sea, bueno, que los puritanos, podemos decir los puritanos en Estados Unidos, porque en Europa hablamos casi más de los calvinistas, y bueno, tenemos esta línea de los hugonotes también, y de la crítica a la jerarquía. Bueno, sabemos nosotros que los puritanos tienen esta idea estricta de la vida, porque ellos se consideraban que tenían como el mensaje y cómo tenía que ser la vida, y eso lo mantuvieron, por ejemplo, en Estados Unidos. Y sabemos nosotros que esta cuestión de los juicios por brujería se dieron, por ejemplo, en Nueva Inglaterra o Boston, con enfoque en Boston o Springfield, no de los Simpsons, antes de 1692, pero ya se dio con mayor fuerza en 1692 en esto de la colonia de Estados Unidos. Leyendo el libro de Arthur Miller, Las brujas de Salem y el crisol, que es de una película, ¿cierto? No sé si la han visto. No, yo no la he visto. No, Ya. pero conozco el libro, por lo menos. Sí, ya, entonces creo que igual estamos cerca. Bueno, tenemos como antecedentes esto de que el problema de los indios o de los indígenas, que sabemos nosotros que son excluyentes la relación de los ingleses con los indios americanos, no sé si lo saben, como a diferencia de como los pueblos españoles, porque fue mucho más como de inclusivo, como dice Eliot. También estaba el problema, por ejemplo, de los franceses, de los colonos franceses, y el odio que se iba gestando entre los mismos ciudadanos o pueblerinos de Salem. Entonces todo comienza, por ejemplo, con las alucinaciones de Betty Parry, que era hija del sacerdote, del pastor Samuel Parry. Y ella comenzó con un grupo de personas, con un grupo de chicas, niñas en realidad, a acusar personas de brujería. Y nosotros sabemos que los puritanos esto era terrible. O sea, si ellos tenían el mensaje de Dios, tenían la vida que tenía que ser de Dios, ¿cómo iba a haber una bruja? Y por eso, por ejemplo, se arrestan a estas tres personas. Sarah Wood, que era una mujer embarazada, que tristemente falleció su hijo cuando estaba en la cárcel. Sarah Osborne, que no iba tanto a la iglesia, y Tituba, esclava de Parris. Bueno, no sé si nos podrían ustedes seguir comentando o si quieren yo sigo exponiendo. Dale, ¿no? ¿Sí? Ya. Sí, porque, o sea, me gusta mucho el tema. No sé si hay unos documentales también muy buenos en YouTube, así que invitamos a nuestros auditores a que investiguen el tema, que es muy bueno. Y bueno, Tituba dice esto, que es lo común de lo que estábamos hablando, del pacto con el diablo. Y acusa y le echa la culpa no solo a Sarah Wood y a Sarah Osborne, sino que a otras personas. Porque la idea que presentan los pastores, que enjuician también, son de que te perdonan
si tú pides perdón por lo que haces, pero culpas a otro. Por ejemplo, no sé, po, me culpan a mí de brujo, aunque sabemos nosotros que eran mucho más las mujeres de brujería, y creo que solo fue un pastor el que culparon. Y yo pido perdón, digo lo siento, hice un pacto con el diablo, pero lo siento y acuso a Yandari con el Marcelo de brujos, de brujas, por ejemplo. Ya, sí fue siguiendo hasta que ya en el año 1693 habían como 14, 15, 16 personas ejecutadas. Entonces el tema es complejo. No sé qué piensan ustedes sobre los juicios de Salem. Es súper interesante el tema ese, bueno, ya lo fuimos mencionando anteriormente, de la acusación y todo. Si no mal recuerdo, también las niñas no se comportaban como de forma natural. Había leído que caminaban como en cuatro patas, tenían ciertas enfermedades y cosas así, que no sé, supongo que se vieron como unos indicios de que le habían hecho brujería o algo así por el estilo. Eh, es súper interesante el tema porque sobre todo creo que lo más llamativo es las acusaciones a las mujeres, sobre todo que, bueno, igual se acusan a hombres, pero mayoritariamente son mujeres a las cuales se acusa de brujería. No sé Mm, si habrá como alguna razón por qué mayormente eran mujeres y menos hombres. No sé si alguien podría contestarme eso. bueno, Sí, o sea, la principal razón que tenían los cristianos de esa época, y yo creo que hasta la actualidad, era que la mujer es el sexo débil, entre comillas, y como ella era el sexo débil, también había sido la primera pecadora, y ella había ella había hecho que la humanidad hubiese tenido como el pecado, hubiese traído el pecado a nosotros. Está este tema del mito de Pandora, que después se va a transformar en el pecado que comete Eva al morder la manzana y eso va, entre comillas, condenar a la humanidad. Y siempre la mujer va a ser la culpable de todo esto porque ella fue la primera pecadora. claro, y sobre todo, por ejemplo, se da en las zonas protestantes, por ejemplo, con mucha más fuerza, que son a rajatabla, se sigue la Biblia. O sea, si la Biblia dice, no sé, hay que, no sé, estoy diciendo algo que no debería decir, pero no sé, quemar a las brujas, por ejemplo, ellos lo hacen, porque era solo escrituras, según las mismas ideas que decía Lutero. Entonces, por ejemplo, nosotros en la Iglesia Católica igual se ve esto, pero creo que se ve mucho menos en la Europa o en la zona hispánica o mediterránea también esto de las casas de brujas. Y fue mucho más en los protestantes donde se llegó a los extremos, con lo rígido. No sé si sabes algo tú, Marcelo. No es que haya sido más o menos rígido en una parte que en otra, o que los católicos hayan sido mejores que los protestantes, sino que había un tema de la preocupación que había por ciertas cosas. En los territorios protestantes no había mucha presencia de judío, no había mucha presencia de árabe, etcétera. En cambio, en la zona mediterránea y también la península ibérica, había mucha presencia de judíos, de personas que profesaban el Islam o falsos conversos, etcétera, y los tribunales del Santo Oficio y la misma Iglesia Católica se dedicó más a perseguir a este tipo de herejes que el tema de la casa de brujas. Pero de que en España hubieron casas de brujas grandes, sí hubieron, como por ejemplo el caso de las brujas de Zugarramurdi, y hubieron muchos casos emblemáticos, pero no se habla mucho de la casa de brujas porque la Iglesia Católica estaba más preocupada de los falsos conversos, de los herejes, de los musulmanes, etcétera, y no le prestaron tanta atención al tema de las brujas. Sí, igual yo creo que, por ejemplo, por toda esta conexión que tenían, entonces el Santo Oficio, por ejemplo, se, se dedicó más a la herejía, por buscar al hereje y no tanto al brujo. Y creo que esa también es como una crítica que viene desde el Renacimiento, cuando está este Renacimiento nórdico, donde decían, nosotros acá los alemanes, por ejemplo, somos mucho más cristianos que ustedes. Y eso fue la cuestión de la misma reforma, ¿cierto? Bueno, ustedes han estudiado también los juicios de Salem y sabemos bien que se formó como una teocracia, es decir, el pastor era la mayor autoridad y era el que hablaba con Dios. Y por tanto, si el pastor te quería enjuiciar a ti de brujería,
en un problema y tenías que culpar a otro. Bueno, para ir finalizando, yo creo que podríamos como presentar las conclusiones sobre lo que hemos visto, tanto la Casa de Brujas como los juicios de Salem, que lo nombramos un poquito. ¿Qué conclusiones nos podrían dar ustedes? Yandari. Mira, todo este tema, como te digo, siento que es un lugar muy oscuro dentro de la historia en general. Sé que también dentro de esta misma histeria colectiva, y bueno, hasta en el campo hoy en día se ve estas visualizaciones de demonios, de cosas sobrenaturales, que en general, como te digo, va ligado directamente a la histeria colectiva, a lo que piensa la gente, a lo que cree la gente, y lo que termina viendo en sí mismo por sentir este temor, entre otras cosas. Me resulta también bastante llamativo el tema de los juicios de Salem, porque, bueno, se llega a tocar temas como, por ejemplo, como las niñas tenían cierta epilepsia o convulsiones, a llegar a concluir, obviamente no es comprobado, de que habían ciertos derivados de alucinógenos que podían hacer que estas mismas vieran demonios o vieran cosas. Y en general, como te digo, me resulta bastante llamativo eso, y de nuevo lo repito, que esta histeria colectiva genere estas visiones respecto al mundo de aquel entonces. Sí, igual también aparte está el tema de ese que tú dices de los alucinógenos, porque, por ejemplo, se sabe que en las confesiones muchas brujas dijeron que ellas consumían belladona para ver al demonio, para volar y todas estas cosas, que se sabe que la belladona es un alucinógeno. También está el tema de que de hecho, una de las explicaciones que se da a la histeria colectiva de las brujas de Salem es que en ese tiempo existía mucho, era muy recurrente que al trigo, al maíz y a estos cereales les entrara un hongo, el cornezuelo, y ese hongo consumido de manera recurrente iba a provocar no solamente infecciones y malestares, sino que también alucinaciones. Y muchas veces se da a entender que todas estas histerias colectivas fueron producto de eso y nada más. Claro, sí. Y yo creo que igual, como el quiz que nosotros podemos concluir, que estos son como resultados del fanatismo religioso. A lo que llega, por ejemplo, el extremismo en cuanto a la religión, como lo pueden ser los juicios de Salem. Por ejemplo, en el mismo Estados Unidos podemos ver esto del gran despertar que vienen después con este discurso con este sermón que dice hijos pecadores de un Dios airado, no sé si lo han escuchado. Em, pero bueno, va en esta línea de hasta dónde llega el fanatismo, eh, hasta dónde llega el extremismo o la entrega que puede que puede tener la persona, casi como hasta desaparecer la persona y entregarse solo a un extremo. Pues no creo que solo se den en religión, yo creo que igual se da en política y en otros ámbitos, ¿cierto? Sí, Sí. Mm. Bueno, nos respondieron los dos. Yo creo entonces que está bien lo que estoy diciendo. Para finalizar, yo creo que vamos a agradecerte, Marcelo, por esta conversación que hemos tenido junto con Yandari. Yo creo que estamos muy agradecidos, por decirlo así, con que tú hayas aceptado poder estar en este cuarto episodio. Gracias a ustedes por también invitarme. Me siento súper honrado y cualquier cosa ustedes me pueden avisar y yo con gusto voy a venir a hablar. Claro, y vale. Es más que hablar, es hablar de historia. Y hablar de historia no es solo hablar. Exacto, hacer análisis. Sí, sí, eso es lo bello de la historia, así como dice Patricia Arancibia, la historiadora chilena, es hablar de historia no es solo memorizar y soltar,